Ailén, está muy bien, pero no sé si, creo que todos lo leen. Ailén dice, ¿puede ser que además de no ser 1 molar tenga una temperatura distinta? En realidad, Ailén, ahí estás respondiendo la pregunta, pero generaste otra pregunta que está muy buena y la vamos a discutir. La respuesta es, ¿por qué los pHs se corrieron? ¿Por qué el pH a partir del cual precipita ahora el hidróxido, ay, no veo, se me pone loca, perdón, el hidróxido férrico, ¿sí? Se cortó el audio. ¿Se escucha ahora o está cortado el audio? Perdón. O sea, ¿por qué se corrieron hacia pHs mayores? ¿Sí? ¿Por qué se corrió hacia pHs más altos la precipitación del hidróxido férrico y del hidróxido ferroso? La respuesta es la que dio Ailén, porque lo que sucede es que evidentemente este diagrama de Purvé no está construido para concentraciones iniciales 1 molar de hierro 2 y de hierro 3. Es más, yo les propongo ahora que ustedes hagan la cuenta, asumamos que el KPS que usaron es el mismo que teníamos, perdón, discúlpeme, que era para el hidróxido férrico es 6 por 10 a la menos 38, ¿sí? Y entonces calculemos para qué concentración inicial de hierro 3 está realizado este diagrama de Purvé. ¿Entienden la pregunta? O sea, ahora lo hago al revés. Yo lo que veo acá es que el hidróxido férrico precipita a partir de pH, no sé, pongámosle 6,5 más o menos, 6,4, una cosa por el estilo, ¿está bien? Evidentemente, eso es así porque la concentración de hierro 3 que consideraron es mucho menor que 1 molar. Y lo mismo pasa para hierro 2. Siempre se considera una única concentración, ¿no? Seguramente debe andar en el orden de 10 a la menos 5, posiblemente. Si quieren, digo, se puede hacer la cuenta. Esa es la razón por la cual se corre, digamos, el pH hacia pHs más alcalinos. Si vos tenés menos hierro 3 inicialmente en solución, para que se cumpla KPS, vamos a necesitar una concentración de oxidrilos mayor. ¿Está bien? La respuesta, ¿sí? O sea, eso me está dando la pauta. Acuérdense que estas líneas, ¿dónde está el cursor, maldito? Estas líneas verticales eran equilibrios ácido-base o equilibrios de solubilidad. ¿Está bien? Yo sé, los marea un poco los hidroxocomplejos que están acá, pero independientemente de eso, olvídense de eso. En concreto, el hierro 3 está como hidróxido férrico a partir de pH 6,4 más o menos. Todas estas son especies solubles, estos cationes, ¿está bien? De modo que entonces la única posibilidad es que la concentración de hierro 3 que hay en el sistema inicialmente sea mucho menor que 1 molar, que fue para la que nosotros hicimos el cálculo. Alguien preguntó por la temperatura. Espera que me quiero correr acá. Alguien preguntó si, dice, ¿puede ser que además de no ser 1 molar tenga una temperatura distinta? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? ¿Qué les parece? Este diagrama de Purvé podrá haber sido calculado para una temperatura que no sea 25 grados. ¿Alguna pista? Sí, yo ahí lo que miraría es esto. Las curvas del agua no, porque justo en les va a confundir, ahora se los comento. Pero, ¿se acuerdan que nosotros recién vimos que el eserito de la cupla, hierro 2, hierro 3, era 0,77 volt? ¿Se acuerdan que esa información la sacamos de la tabla de potenciales? Y también habíamos visto que el valor para la cupla hierro 0, hierro 2 es menos 0,44 volt, ¿sí? Entonces,
eso me da la pauta, ¿sí?, de que la temperatura que se usó es 25 grados, porque fíjense que este valor acá, esta curva está en prácticamente 0,77 y esta seguramente está en menos 0,44. Habría que mirar bien la escala, pero posiblemente esté en menos 0,44. O sea que la temperatura seguro es 25 grados. Si no, cambian muchas cosas, porque tampoco, si no hubiese sido 25 grados, tampoco hubiésemos podido usar el valor del KPS. Digamos, también cambian los valores del KPS, cambian todas las constantes. Generalmente no ese es el punto. El problema son las concentraciones, que es una variable que uno fija inicialmente para calcular el diagrama de Purvé. Los ceros se mantienen en esos puntos. Claro, eso, exactamente, Marcelo. Bien, ahora sí, muy bien. Hoy hay fideos, entonces, con Tuco. Los del Purvé, los diagramas del agua que decía Marcelo, acá, Marcelo Vanegas, pasa una cosa, justo, fíjense. Esta curva protón-hidrógeno, ¿se acuerdan? Tendría que arrancar acá en 0. Y el valor para esta curva, agua a oxígeno, tendría que estar en 1,23. Y esto es seguramente, esto debe ser un poco más que 1,23. Estoy midiendo, tratando de medirlo con la regla 2 y medio. Y es más un poquito, es cerca de la mitad, más o menos, un poquito menos de la mitad. Es más alto el valor. Ahí lo que debe estar pasando es que no está calculado para una presión parcial de hidrógeno y de oxígeno de una atmósfera. ¿Y se acuerdan que estas curvas se corrían? Eso lo habíamos visto, no sé si ustedes lo recuerdan, voy para arriba. ¿Se acuerdan de estas curvas? Que eran, nosotros construimos el diagrama de Purvé del agua para presiones parciales de oxígeno y de hidrógeno de una atmósfera. Pero acá está también cómo se modifican esas curvas, esas dos curvas, en función de las presiones parciales. Y fíjense que más o menos si la presión parcial de oxígeno y de hidrógeno disminuye, ¿bien?, el potencial se corre hacia valores más altos, más positivos. Entonces, posiblemente, eso también se podría calcular, si quieren háganlo, tampoco, no está construido acá el Purvé del agua para ese valor de concentraciones, para 1 molar, lo cual es razonable porque, como yo les decía, no es un valor muy lógico 1 molar de presión parcial de hidrógeno y de presión parcial de oxígeno en una situación real, ¿está bien? O sea que eso tendría sentido. Pero bueno, este es un poco el diagrama de Purvé. Este ya no es tan simplificado. Fíjense que hay los Purvé del agua están desplazados, claro, efectivamente, hacia arriba, o sea, presiones parciales menores. Exactamente. Este diagrama, fíjense que ya no es tan sencillito, o sea, ya aparecen las especies hidroxiladas, solubles, pero bueno, nada, el diagrama de Purvé del hierro en realidad es muy complejo. Por eso les decía, nosotros aprendimos a hacerlo uno muy sencillito. Bueno, y para terminar, aquí les pido disculpas, esto está en inglés, pero lo leemos, se entiende, igual no hay ninguna información súper relevante, simplemente otra vez está la foto de Marcel Purvé, que como dice acá, digamos, en realidad hizo un gran aporte aplicando la termodinámica a problemas de corrosión, a todo lo que es la ciencia de corrosión y a la electroquímica en general, ¿está bien? Entonces, bueno, eso permitió, digamos, predecir
la espontaneidad de los procesos, estimar composiciones en productos de corrosión, con diagramas de Purvé, ya les digo, mucho más complejos. Si googlean, se van a encontrar diagramas con un montón de especies químicas, óxidos hidratados y demás, que son los que en realidad hay que manejar para hacer estudios de corrosión. Y bueno, la idea atrás de esto es, conociendo las condiciones en las cuales un determinado metal se puede corroer, fundamentalmente el hierro, entonces pensar en estrategias desde el punto de vista ambiental para disminuir esa corrosión. O sea, esto tiene una gran aplicación para lo que es la ingeniería, ya les digo, para grandes obras de infraestructura, puentes o cosas así que van a estar sometidas a condiciones ambientales bastante, no digamos extremas, pero exigentes para lo que puede ser la química de un material. Entonces, el aporte de Marcel Purvé, en realidad, desde la termodinámica hacia la electroquímica, fue realmente muy, muy importante y muy valioso, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Aquí hay algunas fuentes de información. Diagrama de Purvé, sí, lo busqué en los libros de química general, por lo menos no lo encontré ni miré el Brown, el Petrucci, el Witten y el Chang, las versiones que tenemos compartidas en el Google Drive, en ninguno lo encontré como tal. Estas cosas están en unos artículos, pero que esto también está en inglés, son artículos del Journal of Chemical Education. Fíjense que este artículo del año 1950, creo, si mal no recuerdo, está escrito por el propio Marcel Purvé. Bueno, y después artículos más recientes, pero estos son en inglés. Y sí está en el Atkins Shiver, que está compartido, ¿está bien? Así que hay una versión que está escaneada en la carpeta de Google Drive. Si quieren mirarlo, pueden hacerlo ahí. Y bueno, después este artículo, pero también está en inglés. Bien, eso sería todo con respecto a este apunte. Voy a corregir esas cosas que vimos, esos errores que vimos. Creo que el resto está bien, y entonces ya lo subo de vuelta corregido. No sé si hay alguna duda con respecto a este material. O sea, hay que sentarse y ponerse, digamos, a seguir las curvas, ¿no? Los Purvé del agua están desplazados. Esto está. Yo les diría que ahora que más o menos digerimos juntos el apunte, se pongan a seguirlo con tranquilidad, haciendo las cuentas. Igual el objetivo nuestro no es que ustedes construyan el diagrama de Purvé, sino más fundamentalmente que lo sepan utilizar. En la tabla de datos, hacia el final, ¿sí? Nosotros les pusimos un diagrama de Purvé, que es este que está acá. Básicamente es el que construimos. Fíjense que está muy borroso porque está escaneado un montón de algún material antiguo y se ve feo realmente. Pero bueno, esta es la zona donde es estable el hierro 0, acá abajo, como habíamos visto. Acá en esta zona está la especie de hierro 2. Aquí a potenciales más altos hierro 3. En toda esta región hidróxido férrico. En esta región hidróxido ferroso. Y aquí está, digamos, una especie que no es prácticamente estable en agua, que es este anión ferrato, que en realidad es el hidroxo complejo, es hierro oxidrilo 4 menos. Pero bueno, también antes se los ponía de esta manera. Después identifican más o menos el diagrama, o sea, las dobles líneas que hay, ¿sí? Es el diagrama de Purvé del hierro que nosotros construimos, ¿tá? Y acá, si se fijan, seguro está calculado para 1 molar, porque
miren los valores, ¿ven? La curva que delimita hierro 2 con hidróxido ferroso está en pH 6,6 más o menos, y la que delimita hierro 3 con hidróxido férrico está en pH, prácticamente cercano a 2, 1,6, 2. Con lo cual, este diagrama de Purvé está construido para concentración de hierro 1 molar. Y después está aquí el diagrama de Purvé del agua. Esta línea D, de trazo grueso, digamos, punteado grueso, y esta línea que debe ser F, esta línea que está acá, que sería la cupla hidrógeno, protón-hidrógeno, la línea D sería agua a oxígeno, y sí, esto, fíjense que esto sí no está para, ¿ven? Está para presiones parciales mayores, no para una atmósfera. Lo que sí también aparece en este diagrama, que no lo discutimos, son estas líneas, esta línea punteada que dice acá G, y esta otra línea punteada que dice E, que son líneas que difieren más o menos 0,5 volt para abajo y para arriba, respecto de las curvas de reducción y oxidación del agua respectivamente. Estas curvas en realidad, fíjense que tienen la misma pendiente, es decir que, digamos, la ecuación de Nernst sería la misma, y hay un factor constante de 0,5 que se suma aquí y se resta, y se restaría aquí, que se atribuye a cuestiones de tipo cinético, ¿sí? En realidad se llama sobrepotencial. A este potencial redox, que es el que calculamos de la ecuación de Nernst, ¿sí? En realidad se le suma un valor constante, ¿sí? Y eso lo que hace es ampliarme la zona de estabilidad redox del agua, ¿está bien? O sea, no está limitada a estas dos curvas, a la curva de F y a la curva D, sino que se amplía, fíjense, en prácticamente 0,5 volt para arriba, 0,5 volt para abajo, es prácticamente un volt, que se me está ampliando la zona de estabilidad redox del agua. Eso se debe a cuestiones cinéticas, y eso se llama sobrepotencial en electroquímica. Esos temas cinéticos en electroquímica se llaman sobrepotencial. Simplemente para que más o menos sepan de dónde salen esas dos curvas. A ver, aguarden. Pucho, ¿por qué no? Ay. Bien, eso es lo que hay en la tabla de datos. Hay preguntas, me parece, en el chat, pero a ver, chicos, acá está el chat. Rudy, tabla 29. Sí, ¿qué estado de oxidación tiene el hierro? No me doy cuenta. Y 6, Marcelo, el estado de oxidación del hierro. ¿Serán distintas cargas los hierros? Creo que es más 3, por lo que le falta el hidrógeno. No, se los escribo acá, chicos. Esto es así. A ver. Fíjense, ustedes tienen hierro, oxígeno 4, 2 menos. ¿Está bien? Entonces, si el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, ¿está bien? Menos 2 son menos 8, todo esto tiene carga menos 2, el hierro tiene estado de oxidación más 6. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O no? No es que a ustedes es que le falta un... No. El hierro acá, en esta especie, que sería es un anión ferrato, ¿está bien? Tiene estado de oxidación más 6. Es un estado de oxidación muy alto para el hierro, y de hecho no es una especie estable en agua prácticamente. Fíjense que está muy por encima esta curva, el ámbito donde vive, donde es estable este anión, está muy por encima de la zona de estabilidad redox del agua, ¿sí? Son especies muy oxidantes, ¿sí?
que no son estables en agua, pero por ahí, por alguna cuestión cinética, pueden llegar a ser, podrían llegar a detectarse, digamos, pero termodinámicamente estables no. El hierro va a ser hierro 2 o hierro 3. Si miran incluso en la tabla periódica, van a ver que el estado de oxidación más 6 para el hierro sí puede estar reportado. Pasa lo mismo con el manganeso, por ejemplo. O sea, en general, cuando los metales de transición tienen estados de oxidación muy altos, más 6, más 7, más 5, suelen estar como oxoaniones. O sea, fíjense, piensen en el permanganato, es manganeso, oxígeno 4 menos. ¿Está bien? El estado de oxidación de manganeso es más 7 ahí. ¿Sí? En el caso del hierro, existe esta especie, este anión, ¿sí? Pero el estado de oxidación es muy, muy alto. Por eso son especies muy oxidantes, muy fuertemente oxidantes y muy poco estables en solución acuosa. ¿Está bien? Anión ferrato tiene estado de oxidación más 6. Ah, sí, Marcelo, pensé que el hierro se limitaba a estados... son los habituales, más 2, más 3 o 0, son los estados de oxidación más frecuentes, digamos, ¿está bien? Pero existen estas especies también. En condiciones, lo que pasa es que son condiciones muy extremas, no va a ser la química que ustedes se van a encontrar todos los días, no es lo más habitual, digamos, ¿está bien? Para la química que vamos a manejar común y corriente. De hecho, fíjense que está en una zona de potencial muy alto, y pHs muy alcalinos también, ¿está bien? Esas especies en general son especies muy fuertemente oxidantes y el hierro va a tender a reducirse, ¿sí? Oxidando incluso el agua, ¿sí? Así que bueno, ese sería el diagrama de Purvé que tienen ustedes acá en la tabla de datos y que obviamente nuestra idea es que lo sepan usar, ¿sí? Más que lo sepan construir. Lo que pasa es que si uno entiende cómo se construye el diagrama, entiende después más cómo usarlo. Si no es como una caja negra que uno va y dice acá pasa esto, pero no se entiende por qué. De ahí que hay que mirar un poco el diagrama. Y toda la ecuación de Nernst y toda la química que tiene adentro. Este es otro diagrama de Purvé más para un contexto que puede ser más de interés para alguien que esté más vinculado a las ciencias ambientales. Es el diagrama de Purvé, fíjense que acá es potencial en el eje Y y pH en el eje X, pero en un ámbito un poco más acotado de pH 2 y pH 10 más o menos, y un ámbito de potenciales también un poco más acotados. Están las dos curvas del agua, fíjense, la de protón-hidrógeno acá y la de agua a oxígeno aquí arriba. Y después estos círculos lo que me están marcando son valores más o menos típicos de potencial y pH que uno puede tener en distintos medios acuosos naturales. Por ejemplo, les dice acá, en el agua superficial de un lago, de un río que no esté contaminado, bueno, la zona de pH potencial anda alrededor de pH, fíjense, 6, entre 6 y 8 más o menos, y potenciales entre 0,4, 0,8, 0,6, 0,4, 0,6 más o menos. Agua de mar, más o menos, pH 6, pH 8, valores de potencial similares. Después uno tiene, por ejemplo, dice acá, agua de pantanos. Los pantanos suelen ser, el agua de los pantanos suele ser rica en materia orgánica, que es bastante reductora. Entonces, fíjense, el potencial baja notablemente y también se acidifica bastante. O sea que las condiciones, o por ejemplo, estos de suelos anegados ricos en materia orgánica, ¿ven? O sea, ahí las condiciones, el cambio en las condiciones de potencial y pH los da las otras sustancias, en particular acá la materia orgánica que pueda llegar a estar disuelta o en suspensión. Cuando hay materia orgánica, fíjense, en general, ¿sí? Son ambientes reductores, o sea, esa materia orgánica se tiende
a, a oxidar, y entonces el medio se torna reductor. Y acá agua salada y rica en materia orgánica, ¿sí? También un medio más reductor todavía, y bueno, y un ámbito de pH también bastante alcalinos, ¿sí? Esto es simplemente a título ilustrativo, nosotros no vamos a trabajar en particular con este diagrama, pero ayuda a que vayan entendiendo un poquito, digamos, la utilidad y la potencialidad que tiene esta herramienta. Probablemente, no sé, tal vez en química ambiental puede ser que lo retomen, realmente no lo sé. Pero bueno, sería eso. Pero en la tabla, en la guía de estudio hay varios problemas sobre diagramas de Pourbet. La idea sería que los vayamos presentando en las clases de la semana que viene, en las clases de consultas, tanto del día lunes como del día jueves. Y bueno, y con esto, no sé si nos queda algo más para terminar de ver la guía. Lamento que no la... Ah, mira, yo creo que les resolví un ejercicio. Alguien me había preguntado si este no es el del permanganato o no, las semireacciones. Ah, bueno, en realidad esto ya lo resolvimos, chicos, porque este problema 8 va pasito por pasito discutiendo la construcción del diagrama de Pourbet del agua, que en realidad lo hicimos la clase pasada, está en el apunte. El problema 9, aquellos agentes oxidantes que sean capaces de que se libera oxígeno, el prediga si discuta. No, el problema 9 por ahí sí, puede ser que estaría bueno discutirlo en las consultas. El problema 10 es la construcción del diagrama de Pourbet que acabamos de hacer para el caso del hierro. Y después hay acá aplicaciones, porque como bien les había dicho, el diagrama de Pourbet se construye, está para todos los elementos de la tabla periódica, y el problema 11 discute el diagrama de Pourbet para el manganeso, ¿sí? Es este que está acá, hay un montón de especies, es un poquito más complicado también, y entonces va haciendo preguntas, escriba las ecuaciones químicas que relacionan los siguientes pares de especies, por ejemplo, manganeso 0, manganeso 2, manganeso 0, hidróxido de manganeso 2, hidróxido de manganeso, o sea, al haber construido el diagrama de Pourbet del hierro, tomen, digamos, la idea, ¿sí? Vuelvan a ver eso, y entonces es la misma lógica la que vamos a aplicar acá para resolver este ejercicio. O sea, ¿cuál es la vinculación? Si tengo manganeso 0, manganeso 2, hay un cambio en el estado de oxidación. O sea, esto es una cupla redox. Acá, manganeso 0 a hidróxido de manganeso, y también es una oxidación, ¿sí? O sea, hay un proceso redox, pero también hay una reacción de precipitación, ¿sí? Y lo mismo habría, no, perdón, acá entre manganeso, sí, acá manganeso 0, hidróxido de manganeso, y acá manganeso 2 a hidróxido de manganeso. A esto simplemente es precipitación. ¿Se entiende? Esa sería la idea. O sea, pensar con todas las herramientas con las que construimos y todo el análisis que hicimos para el diagrama de Pourbet del hierro, ¿sí? Repasen bien eso y entonces luego abóquense a mirar, por ejemplo, este problema 11, donde el diagrama ya está construido, ¿está bien? Pero ahora hacemos preguntas sobre qué significan las rectas, ¿está bien? O sea, sería como el ejercicio inverso al que hicimos para construir el diagrama. Ahora nosotros les damos el diagrama construido y les hacemos preguntas sobre qué significan las distintas rectas, ¿está bien? Creo que es un camino más fácil que el que hicimos, el de ida, digamos. Este es el camino de vuelta. Y después alguna aplicación por ahí del diagrama de Pourbet, en qué ámbitos el hierro se oxida y demás. Acá lo mismo para el cromo. El cromo es, desde el punto de vista ambiental, es importante porque las custiembres varias veces, generan efluentes con cromo. El cromo es muy, muy cancerígeno, y entonces entender la química del cromo en un medio acuoso es esencial para saber de qué forma, digamos, uno tiene que tratar esos efluentes. No los podemos tirar ahí al curso de agua, poner un caño y que vaya al río, porque hacemos un desastre desde el punto de vista ambiental.
Por supuesto que se hace, pero bueno, no se debería. Así que bueno, es la misma idea. El diagrama está construido y lo que les hacemos son preguntas sobre las distintas rectas. Estos globitos con letras, les estamos preguntando sobre qué pasa en estas curvas, qué delimitan estas curvas. Insisto, primero mirar el apunte, ver la construcción del diagrama, entender bien, y después entonces venir a mirar estos ejercicios, donde ya estamos aplicando el diagrama. Y después acá, para que vean que no es solamente Purvé para metales, está el diagrama de Purvé para el azufre. Y ahí están las especies típicas en medio acuoso. En este caso, acuérdense siempre que cuando aparece esto así, hay zonas grises y zonas blancas. Si miran, seguro es el diagrama del agua. O sea, acá tienen, fíjense, la curva del agua, de oxidación del agua, la curva de reducción del agua, ¿está bien? Y el ámbito donde el agua es estable es la zona blanca, ¿está bien? Así que todas esas especies que están ahí de azufre son estables en agua, ¿está bien? Así que bueno, es eso y me parece, había algunos problemitas más integradores también con Purvé, y después, bueno, sí, en los parciales lo hemos tomado montones de veces, así que hay un montón, lo seguiremos practicando. Bien, eso sería todo, entonces, con respecto a ver, queda un minuto, perfecto, sí, iré. Eso sería todo. Yo diría, vamos a comer, nos vemos el lunes sí, sería la consulta.